En un mundo pacífico y vibrante llamado Elixia, la vida había florecido durante siglos. La gente de Elixia era avanzado con tecnología hasta ese punto. Superó todo lo que la Tierra jamás había hecho. Imaginado. Sus ciudades resplandecían con imponentes estructuras, y sus barcos navegaron a través de las estrellas como si el universo fuera su patio de recreo. Se habían encontrado muchas especies, y para ellas, los humanos eran otra especie más, primitiva, frágil y débil. Era esta creencia. Eso los llevó a atacar a un pequeño humano. Colonia en un mundo lejano, la Tierra, puesto de avanzada en los confines de su imperio. Los elixianos sentían curiosidad por humanos durante años, pero nunca lo habían hecho. Comprendían plenamente su potencial. Para ellos, los humanos eran como insectos, apresurados, débiles e insignificantes. Pero habían cometido un error. Solara, una joven humana, fue la desafortunada, blanco de su curiosidad mal encaminada. Con tan solo 12 años, se había alejado mucho de su asentamiento familiar, sin saberlo. Los peligros que acechan en lo desconocido. Ciudad a la que había llegado. Elixions. Se sabía que eran poderosos y poseían habilidades y tecnología que fácilmente abrumar a una especie desprevenida como la suya. Y así, cuando encontraron a Solora, solos, lo veían como lo perfecto. Oportunidad para experimentar. Los elixires no tenían concepto de misericordia. Su líder, un comandante frío y calculador llamado Sis, estaba particularmente ansioso por probar los límites del niño humano. Solara era tomados de las calles sin resistencia. Sus gritos de confusión y los miedos fueron descartados como algo sin sentido. Protestas de un ser débil. En su laboratorio, rodeado de extraños equipos y dispositivos desconocidos, Solara fue colocada en un campo de contención. El elixir creía. Podrían llevar su mente al límite. Señala y observa cuánta resistencia humana hay. Podría resistir. Usaban cosas extrañas. Dispositivos para alterar su percepción del tiempo. Y espacio para hacerla sentir como si ella estaba atrapado en un bucle sin fin de pesadillas. Pensaban que ella desmoronarse. Durante días el Elix la sometió a sus experimentos, sus ojos fríos. La vigilaban a cada uno de sus movimientos. La pusieron a prueba. Resistencia, su capacidad para soportar miedo, e incluso los límites de sus emociones. Los elixianos creían que estaban demostrando un punto, que los humanos, a diferencia de otras especies, no eran más que eso, que criaturas frágiles cuya única el propósito era ser estudiado y comprendido. Y, en última instancia, controlado. Pero, ¿qué pasó? Lo que los elixianos no sabían era que los humanos tenían algo que nunca podrían comprender. Algo que ninguna tecnología, ninguna. El experimento podría fallar alguna vez. La fuerza de su espíritu. Solara, sin embargo, aterrorizada y sola, se negó a rendición. Incluso mientras su mente se retorcía. Bajo la influencia de sus dispositivos, se aferró a una pequeña esperanza. Pensó en su familia, en su hogar y el amor que siempre le habían demostrado. El pensamiento la mantenía con los pies en la tierra. Incluso cuando Elix intentó quebrarla, Six y Su, el equipo observaba desde su puesto de observación. Habitación, sintiéndome cada vez más intrigado con cada una de ellas. Momento pasajero. No podían entender. Cómo el niño seguía de pie, cómo ella podía resistir sus pruebas con tal facilidad. Terquedad. Presionaron con más fuerza. Aumentar la intensidad de experimentos. Pero el espíritu de Solerá no. Vacilar. De vuelta en la tierra, los padres de Solerá, desesperados por encontrar a su hija, se puso en contacto con el gobierno. Pero la tierra no era lo que Elix creía que era.
El planeta había ocultado hacía mucho tiempo los mayores secretos. Secretos que ahora eran a punto de salir a la luz. La familia de Solar no tenía ni idea de que la Tierra se había preparado para un día como ese. No tenían ni idea de lo que se escondía en las profundidades de la Tierra, en lugares donde incluso las mentes más brillantes habían olvidado. Una flota secreta aguardaba. Era una flota construida en silencio, una flota que había sido creada para proteger la humanidad contra amenazas como el elixir. Los líderes de la Tierra habían mantenido esta flota secreto, sabiendo que podría llegar el momento cuando necesitarían implementarlo. Ahora, con los gritos de Solar resonando a través de la galaxia, ese momento había llegado. La primera señal fue enviada desde la Tierra. Centro de control oculto. La flota, larga, latente, comenzó a despertar. La maquinaria. Los barcos cobraron vida con un zumbido. Los motores se encendieron. Y la fuerza oculta de la humanidad se despertó. La flota de la Tierra estaba a punto de desplegarse. No venían a la guerra. Vienen por una razón. El rescate de un hijo único. Mientras los Elixians continuaban su experimentos en Solara, sin saberlo. Ante la amenaza inminente, la flota de la Tierra comenzó su viaje a Elixia. No tenían ni idea lo que les esperaba al otro lado de las estrellas, pero estaban unidas en su misión. Los Elixianos la habían subestimado. El poder de un solo niño humano. Ahora descubrirían que la Tierra no era el planeta débil y frágil, pensaban. Lo era. Era algo mucho más fuerte. Mientras las Elixions continuaban su crueldad. Experimentos con la joven Solara, una lejana. En la Tierra se desarrollaba una escena diferente. La familia de Solar, desesperada y asustado, había enviado un mensaje. Un simple grito de auxilio que a ellos les parecía como último recurso. No tenían ni idea que su alegato pondría en marcha una cadena de acontecimientos que habían ocurrido durante años, incluso décadas de preparación. En la Tierra, escondido en un lugar donde incluso los líderes más poderosos del planeta lo hicieron. No conocer la verdad completa era vanguardia. La vanguardia no era una organización militar. No en la sentido tradicional. Era antiguo. Grupo secreto formado tras las grandes guerras, cuando la humanidad finalmente se dio cuenta de que no estaba solo en el universo. Los miembros de la vanguardia no eran solo comandantes militares o científicos. Eran los protectores de el futuro de la humanidad. Durante siglos, el Vanguard había trabajado en silencio. Construyó una flota de barcos, cada uno más avanzado que cualquier otra cosa que el mundo hubiera tenido. Jamás se habían visto. Estos barcos no fueron diseñados para la exploración o la diplomacia. Eran diseñados para la defensa, para el día en que la humanidad podría enfrentarse a una amenaza que era más allá del alcance de las armas normales o ejércitos. La flota había estado escondida en las partes más profundas de los océanos de la Tierra, enterradas bajo capas de hielo y roca, donde no se podía encontrar. Solo estaba activado cuando la supervivencia de la humanidad estaba en juego. Pregunta. Y ahora, con los Elixians atormentando a uno de los suyos, el tiempo había llegado. La base de la vanguardia de las operaciones se ubicaban en una zona remota, lejos de cualquier ciudad importante. Las instalaciones. Ella misma estaba escondida dentro de una montaña. Alcance, y solo unos pocos selectos conocían su existencia. Dentro, computadoras avanzadas. Tarareaba, siguiendo los movimientos de estrellas y las actividades de otros especies. El mensaje de Solaris. La familia había sido interceptada casi inmediatamente, y los líderes de la Tierra, esos
quienes estaban al tanto de la vanguardia. Existencia, sabía exactamente lo que significaba. La orden de desplegar la flota fue dado. En la quietud del control. En el centro, una serie de luces parpadearon. La señal había sido enviada, y profunda. Bajo la superficie de la Tierra, la flota. Los motores comenzaron a arrancar. Habían pasado años. Desde que la flota había sido activada. Durante tanto tiempo, los barcos habían estado inactivos. Esperando un día como este. Ahora, había llegado el día. Cada barco de la flota estaba. Una maravilla del ingenio humano, diseñada para ser más rápido, más fuerte y más resistente que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Vanguard no había escatimado gastos en preparándonos para este momento, sabiendo que la defensa de la Tierra dependería de estos barcos solos. Algunos de los barcos eran capaces de ocultarse de detección enemiga, mientras que otros tenían armas tan poderosas que podían derribar flotas enteras con un solo ataque. Pero el verdadero poder de la flota no radicaba en eso. Justo en su tecnología. Residía en su tripulación. Los miembros de la vanguardia eran entrenados desde su nacimiento. Fueron seleccionados por su inteligencia, su valentía y su capacidad para mantener la calma en él. Frente al peligro. Los habían criado con un solo propósito en mente: proteger humanidad, sin importar el costo. Han sido entrenados para comprender que la galaxia estaba llena de peligros y eso. El lugar de la humanidad en el universo no era garantizado. Entre la vanguardia estaba la comandante Elara, una mujer cuya el liderazgo y el genio táctico habían hecho. Ella, una de las comandantes más jóvenes en la historia de la Tierra. Ara estaba tranquila bajo presión, capaz de ver el panorama general. Incluso cuando las probabilidades parecían insuperable. Ella había sido elegida para lideraba la flota, y ella conocía el peso de la responsabilidad que había sido colocado sobre sus hombros. El destino de una niño y quizás el destino de la humanidad. La misma descansaba en sus manos. Mientras la flota, cuando comenzó a movilizarse, Elara se mantuvo en el centro de mando, mirando fijamente el gran mapa holográfico que mostraba el lugar de Elixia. Ella sabía la ubicación. El desafío que se avecina no será fácil. Las elixires eran poderosas y eran. No es probable que se rinda pacíficamente, pero ella también sabía que la Tierra tenía una ventaja. El elixir no podía comprender la inquebrantable determinación de la humanidad. Preparen la flota, dijo Elara, con voz firme. No fallaremos. Alrededor. Ella, los oficiales e ingenieros trabajaron. Preparar rápidamente los barcos. Los motores. Rugió al cobrar vida, y la enorme flota lentamente comenzó a emerger de su escondite. Base, desapareciendo bajo la superficie de la Tierra. Iban camino a Elixia. Un solo propósito, el rescate de un solo niño humano. Al mismo tiempo, noticias del despliegue de la flota. Se extendió por los más altos rangos de la Tierra. Los líderes políticos que habían mantenido la existencia de la vanguardia, un secreto para. Durante tanto tiempo, comprendí lo que esto significaba. No se trataba solo de salvar la energía solar. Era un mensaje para el resto de la galaxia. Mensaje de que la humanidad no era débil. Mensaje de que la Tierra no permanecería inactiva. Mientras su gente sufría daños. Los elixianos habían cometido un grave error. Había pensado que los humanos eran frágiles, fáciles de manipular. Habían subestimado la fuerza de un solo niño. Subestimaron la fuerza de la humanidad. Mientras la flota se dirigía a toda velocidad hacia Elixia, las estrellas de afuera parecían hacerse más grandes. Más real. La galaxia estaba a punto de aprender de lo que la Tierra era capaz. Y la
Elixians estaban a punto de descubrirlo. ¿Qué pasó cuando atormentaste a un ser humano? Niño. El zumbido de los motores resonaba. A través de la vasta instalación subterránea. Oculto bajo capas de roca y hielo. La flota había estado inactiva durante siglos, su propósito solo era conocido por seleccionar a unos pocos. Pero ahora, con el comando. Dado que el futuro de la humanidad está en juego. Era hora de que la flota zarpara. El corazón de la operación era el comandante. El Ara. Estaba de pie en el centro de mando. Sus ojos se fijaron en el holograma. Exhibiciones frente a ella. El flick era. Listos. Los barcos, cada uno una obra maestra. De ingenio humano, estaban despertando. Elegantes cuerpos plateados de los buques. Brillaba bajo las luces artificiales. Sus potentes motores rugiendo al cobrar vida. Por primera vez en años. Ara lo sabía. La importancia de esta misión. Elixians, con su tecnología avanzada y orgullo, se creían una especie superior en la galaxia. Subestimó a la humanidad, su resiliencia, su determinación, y ahora lo harían. Ver de lo que la Tierra era capaz. El centro de mando estaba lleno de actividad. Actividad. Oficiales, ingenieros y los expertos tácticos se movieron con rapidez. El entrenamiento comenzó a tomar forma mientras se preparaban. Flota para su viaje a Elixia. El ambiente era tenso, pero también había una tranquila sensación de confianza. Vanguard se había entrenado para este momento. Años, y sabían exactamente lo que necesitaba hacerlo. El Ara, gritó una voz. Desde atrás. Se giró para ver. El teniente Cal, uno de los mejores de la flota. Tácticos, caminando hacia ella. Él era tranquilo, pero sus ojos revelaban la gravedad de la situación. Estamos listo para ir, dijo Cal, con voz estable. Los barcos están en marcha, y los dispositivos de ocultación están en línea. Podemos. Vete cuando des la orden. Ara. Asintió, con la mente concentrada. El camuflaje. Los dispositivos serían cruciales. Los Elixians tenían sensores avanzados, y si ellos detectó la aproximación de la flota demasiado pronto, podría poner en peligro toda la misión. El sigilo y la precisión serían sus características principales. Aliados. Con la flota camuflada, ellos podría burlar las defensas de Elixian. Inadvertido, impactando en el momento preciso. Sí. Echó un vistazo al mapa de galaxia mostrada en la pantalla principal. El dedo traza el camino hacia Elixia. El viaje duraría varios días, pero el Ara sabía que el tiempo no estaba de su lado. Un lado. Así que Lara, la joven, estaba aún atrapado en Elixia, soportando experimentos Elixian. La flota tenía que llegar hasta ella antes de que fuera demasiado tarde. Inicie la secuencia de lanzamiento. Ara ordenó. Inmediatamente, los oficiales. Comenzó a introducir los comandos. El sonido. El aire se llenó del sonido de los motores al encenderse. Y las enormes puertas del edificio comenzaron para abrirse lentamente. Afuera, las estrellas brillaban como diamantes, su luz reflejándose en los elegantes barcos mientras ellos ascendió al frío y oscuro vacío de espacio. Cuando la flota irrumpió a través de la atmósfera terrestre, Ara tomó una última. Mira el planeta de abajo. Era una vista hermosa, pero ella sabía que la misión era más grande que cualquier otra misión individual. Mundo. Esto trataba sobre el lugar de la humanidad en la galaxia. Se trataba de demostrar que la Tierra no era un planeta para ser tomado ligeramente. La flota, ahora completamente camuflada, se movió en formación al entrar en la inmensidad del espacio. Cada nave era diseñado para la velocidad y la agilidad, capaz de superar en maniobras incluso a los más avanzados enemigos. A medida que se adentraban más en
Espacio. La mente de Aar se concentró en la tarea. Adelante. No habría espacio para errores. Los elixianos no lo harían. Rendirse fácilmente. Y lo que estaba en juego era demasiado alto. Durante días, la flota se movió silenciosamente a través del vacío, su camuflaje. Tecnología que garantiza que nadie podría detectar su presencia. El silencio de el espacio resultaba casi reconfortante, como si el universo mismo contenía la respiración, esperando lo que estaba por venir. Pero el Ara sabían que no tenían tiempo que perder. Cada momento que retrasaron trajo Solar más cerca del peligro. Finalmente, la flota llegó al límite del sistema Elixian. Las estrellas en la distancia comenzaron a cambio y el esquema de Elixia aparecieron en las pantallas. La flota era ahora en posición a solo unas horas de distancia de su objetivo. Era hora de comenzar la fase final de la misión. El Ara se levantó de su asiento, con voz firme, mientras se dirigía a la tripulación. Estamos a punto de para entrar en el espacio Elixian. Permaneceremos ocultos hasta que estemos en posición de huelga. Nuestro objetivo es claro. Rescate Solar y enviar un mensaje a los Elixians. No nos iremos hasta que nuestra misión haya terminado. Completo. Los oficiales asintieron. Sus rostros que reflejaban determinación. Esto era el momento para el que se habían entrenado. Conocían los riesgos, pero también conocían la importancia de su misión. Solara no era solo una niña. Era un símbolo de la fuerza de la humanidad, su capacidad para enfrentarte a quienes intenten romper. A medida que la flota se acercaba a Elixia, Aara no pudo evitar sentir una sensación de propósito. Estaban a punto de hacer historia. La galaxia jamás lo olvidaría. El día en que la flota de la Tierra surgió de profundidades y mostró al universo lo que la humanidad era capaz de hacerlo. Y cuando la flota llegó a Elixia, no sería el Elix quien dictaría las condiciones. Sería la humanidad, y el mensaje sería: que quede claro, nunca más. La flota se movió silenciosamente a través del espacio, camuflado y invisibles para los sensores de Elixen. Ya casi llegamos, solo unos minutos de luz. Lejos de Elixia, la comandante Elara estaba sentada en el centro de mando, sus ojos fijos en la pantalla digital que muestra la aproximación al planeta enemigo. La tensión era palpable, e incluso aunque ellos eran invisibles para los Elixions, el oficial a bordo de la flota podía sentir el peso de lo que estaba a punto de suceder. El planeta Elixian, un mundo de imponentes. Las agujas y las vastas ciudades parecían pacíficas desde fuera, pero Elara sabía la verdad. Bajo la superficie de esta aparente mundo hermoso, los Elixians eran realizar experimentos que podrían romper el espíritu de cualquiera que tenga la mala suerte de ser su prisionero. Y uno de esos. Entre los prisioneros se encontraba una niña llamada Solara. La flota se acercaba a Elixia, era el momento de el sigilo estaba llegando a su fin. La misión de Vanguard era simple: rescate Solar y enviar un mensaje claro a la Elix que la humanidad no era una especie para no se debe subestimar el camuflaje de la nave. La tecnología les había servido bien hasta entonces. En este punto, pero ahora estaban dentro alcance de las defensas del planeta. Es hora de actuar. Prepárense para rebelarse. Elara dio la orden. Su voz era tranquila, pero había fuego en sus ojos. Ellos sabían. Llegamos hasta aquí, y nada nos detendría. Les impidieron completar la misión. Los dispositivos de camuflaje de la flota se apagaron. Y por primera vez desde que me fui. Desde la Tierra, las naves eran visibles a simple vista, parecían oscuros y elegantes. Siluetas contra las estrellas. Sus bordes afilados que cortan a través de
La negrura del espacio. El momento en que ellos, al emerger de la capa, sonaron las alarmas, sonando a todo volumen en las estaciones de mando de Elixian. La aparición del barco fue como un repentino onda de choque, resonando en la paz. Atmósfera del planeta Elixian. Los elixianos fueron tomados por sorpresa. El orgullo les había llevado a creer que nadie uno podría infiltrarse en su sistema, dejar. Los únicos que los desafiaban eran sus sensores. Nunca detectaron la flota, y las defensas militares fueron diseñadas para lidiar con amenazas tradicionales, no con la rápida y la fuerza sigilosa a la que ahora se enfrentaban. Se apresuraron a activar sus defensas. Pero ya era demasiado tarde. La voz de Ar resonó. A través de las comunicaciones. Inicie la primera. Huelga. Inhabilitar sus comunicaciones. Matriz. La primera oleada de ataque fue rápido y preciso. Una barrera de energía. Rayos de luz surgieron de la flota Vanguard, dirigido a la comunicación de Elixian. Satélites. Los primeros impactos dieron en el blanco. Perfectamente, anulando su capacidad para enviar mensajes u organizar una defensa. En cuestión de segundos, la flota de Elixian, capacidad de comunicarse entre sí, quedó destrozada. Le siguió una segunda ola, atacando sus centrales eléctricas y deshabilitando infraestructura clave en todo el planeta. Las naves de vanguardia se movían con una gracia que solo provenía de años de entrenamiento. Cada disparo se calculaba, y cada acción formaba parte de un plan mayor. Desmantelar las defensas elixianas, sin causar destrucción innecesaria. De vuelta en Elixia, el pánico se extendió por toda la ciudad. Capital elixiana. El gobierno era completamente desprevenidos, y el ejército, aunque poderoso, ahora fragmentado. Los elixianos habían construido su imperio basado en la creencia de que eran invencible, pero el ataque repentino de la flota humana hizo añicos esa ilusión. Nunca habían esperado que la humanidad fuera tan avanzado, tan preparado, o tan decidido. El comandante Cis, el líder de las fuerzas elixianas, se encontraban en el balcón de su puesto de mando, mirando hacia la flota de arriba. Sus ojos, su mirada se entrecerró mientras observaba las naves terrestres bailar entre las estrellas. ¿Cómo podrían? He hecho esto, murmuró para sí mismo. ¿Cómo pudieron los humanos ocultar tal poder? ¿De nosotros? No fue el único sorprendido por la aparición de la flota humana. Los elixianos habían subestimado la determinación de la humanidad. Habían creído que la Tierra era solo otra planeta insignificante, un rincón olvidado del galaxia. Ahora, como sus sistemas fallaron poco a poco, se dieron cuenta de la magnitud total de su error. La flota Vanguard continuó su calculado asalto, tomando por los sistemas más vitales del planeta, sin causar daño innecesario a la ciudadanos inocentes de Elixia. La misión no era destruir el planeta, pero para enviar un mensaje los humanos contraatacarían a esos quienes buscaban hacerles daño. Mudarse a posición, ordenó Ela. Es hora de ataque a su base principal. Ponemos fin a esto. Ahora. La flota inició su aproximación final hacia la capital elixiana. El enemigo aún no había montado un completo contraataque, y la vanguardia estaba en control. Las naves humanas sobrevolaban la capital, con las armas listas. El mensaje era claro. La Tierra no era un lugar para ser olvidado, no un pueblo para ser ignorada. La niña Solara sería rescatada, y la humanidad no sería silenciado. Desde abajo, el Elixions alzó la vista con incredulidad. Un imperio que una vez fue orgulloso estaba siendo desgarrado por una fuerza que jamás imaginaron. La humanidad había llegado, y la galaxia nunca
Sería lo mismo. La flota Vanguard se cernía. Sobre la capital elixiana, sus barcos. Una presencia sombría contra el planeta. Superficie tenuemente iluminada. La comandante Elara estaba de pie. Al frente del centro de mando, su rostro concentrado y decidido como él. La misión llegó a su momento crítico. Los elixianos, aunque desorientados por el asalto inicial, estaban comenzando a reagruparse. Sus fuerzas militares habían sido conmovidos, pero aún no habían terminado. Sin embargo, Elara no tenía ninguna intención de permitiéndoles recuperar el control. El tiempo había venido a rescatar a Solara. Prepara el equipo de extracción, ordenó a Ara. Su voz era firme, pero llena de propósito. Bueno, muévanse rápido, y nosotros nos moveremos. En silencio, sin errores a su alrededor. La tripulación del Vanguard ya estaba. Elara se puso en acción de inmediato. La mejor manera de salvar a Solara era conseguir. Entró y salió antes de que el elixir pudiera montar cualquier tipo de defensa significativa. Tenían ya perturbado el planeta. Comunicaciones y se han eliminado varias claves. Instalaciones, pero ahora era el momento de concentrarse en su objetivo principal, el rescate de la joven que se había convertido en una símbolo de la fuerza de la humanidad. En las profundidades de la capital elixiana, Sara estaba aún encerrados en una zona de alta seguridad. Instalaciones, su cuerpo debilitado, pero su espíritu permaneció inquebrantable. Durante días, ella soportó las pruebas de Elixian. Pero nunca perdieron la esperanza. Cada vez que lo intentaban, para quebrarla, pensó en su familia. Y el amor que compartían. Era eso, el amor que la mantuvo fuerte, incluso cuando unas extrañas máquinas alienígenas le trastornaron la mente. Dentro de las instalaciones, los guardias caminaban de un lado a otro. Y de un lado a otro, sin ser conscientes del inminente rescate. Todo el edificio fue rodeado de capas de seguridad. Escudos, alarmas y barreras de alta tecnología. Diseñado para impedir la entrada de intrusos. Pero la vanguardia había previsto esto. Medidas. Tenían un plan. Como la flota. Los barcos sobrevolaban la ciudad. Ara activó el dispositivo de camuflaje de la nave. Una vez más, el equipo de extracción viajaría en silencio, invisible para los guardias y sensores. Se deslizarían dentro del corazón de la instalación y recuperar Solara, sin que nadie supiera que estaban allí, dentro de una de las naves de vanguardia. El teniente que él se estaba preparando. Equipo de extracción. Él y su equipo de los especialistas eran los mejores de los mejores. Entrenados para este tipo de misión. Había practicado innumerables veces para momentos como este. Sigilo, operaciones, rescates de alto riesgo y rápidas. Huelgas de in and out. Hoy no fue día de huelgas. Diferente. Tenemos una ventana estrecha. Cal dijo mientras revisaba el mapa de instalación. Una vez dentro, necesitamos conseguir Solara y Marchate antes de que puedan reaccionar. En el momento en que nos desvelamos, el elemento de la sorpresa desaparecerá. El equipo asintió. De acuerdo, y en cuestión de instantes, ellos estaban listos. La puerta del barco se abrió, y el equipo descendió silenciosamente al terreno justo afuera de las instalaciones. Perímetro. Sus trajes estaban equipados con tecnología de camuflaje avanzada, como los barcos que estaban encima de ellos, permitiéndoles para mimetizarse con su entorno. ¿Cómo? Se dirigieron a las instalaciones. Ara observaba desde el centro de mando. Sus ojos estaban fijos en el progreso de extracción. Su equipo se movía con rapidez, evitando ser detectados al llegar al puertas exteriores de alta seguridad. Construcción. Cada paso, cada decisión era crucial. Dentro de las instalaciones, Solara tenía
Comenzó a perder la noción del tiempo. Elixians la habían sometido a tanto manipulación mental que ella no podía. Ya no se podía distinguir si era de día o de noche. A pesar de la confusión, una cosa permaneció despejada. Ella seguía viva. Seguía luchando. De repente, oyó un ruido. Algo era diferente. El aire. Se sentía más ligera y podía percibir un extraño cambio en el ambiente. Fue como si las propias paredes sostuvieran su aliento. Entonces, apareció una figura frente a ella, envuelto en sombras. Sura, susurró una voz suave, apenas audible, por encima del zumbido de las instalaciones. Máquinas. Estamos aquí para rescatar. Tú. Sura parpadeó, sin estar segura de si lo estaba imaginando cosas. Ella había sido tan aislado, tan solo que casi se sentía como un sueño. Pero la voz era real, firme y amable. La figura extendió la mano y retiró con cuidado el extraño dispositivo de su cabeza, lo que había estado causando tanto dolor. Ella jadeó cuando la presión en su mente disminuyó, y por primera vez en días, pudo pensar claramente de nuevo. ¿Quién? ¿Quién eres? Sara, preguntó, con voz débil pero llena de curiosidad. Venimos de la tierra. La figura respondió, y hemos venido a tomar en casa. Con un repentino arrebato de esperanza, Silera intentó ponerse de pie, con las piernas temblorosas de los días de confinamiento. Pero su salvador no tardó en apoyarla, y, con manos firmes, la guiaron hacia afuera de la habitación y a través de la oscuridad. Pasillos de la planta de Elixen. El equipo de extracción se movió rápidamente, permaneciendo en las sombras mientras se abrían paso. Instalación. Conocían los peligros que allí acechaban. Adelante y sabían que cada segundo contaban. Los elixianos no tenían ni idea de que su cautivo aún no había sido liberado. Eso cambiaría pronto. Como Solara era. La condujo por los pasillos, no pudo. Ella había estado creyendo lo que estaba sucediendo. Atrapados en este lugar durante tanto tiempo. Sometidos a experimentos y miedos que ningún niño debería sufrir jamás. Pero ahora, allí estaba siendo liberada por desconocidos, quienes estaban dispuestos a arriesgarlo todo para sálvala. Mantente cerca. Uno del equipo. Los miembros susurraban mientras se acercaban a salida. Saldremos de aquí enseguida. Entonces Lara asintió, sintiendo el peso de su situación mejoraba con cada paso. Era difícil creer que alguien fuera. De hecho, acudiendo a su rescate, la tierra, su hogar, no se había olvidado de ella. La adolescente llegó a la última puerta. Y mientras las pesadas barreras de seguridad se deslizaban, al abrirse, el aire nocturno era una bienvenida. ¡Qué alivio! La nave Vanguard estaba esperando. Para ellos, envueltos en las sombras, listos para llevarlos de vuelta a un lugar seguro. Misión logrado, dijo Ahara a su voz comunicadora, su voz llena de alivio. Tenemos energía solar. Prepárense para salida. Como el equipo y Solar abordaron el barco, la embarcación zarpó. El suelo, sus motores arrancando. Se marchaban de Elixia y estaban llevando consigo mucho más que un simple niño rescatado. Lo llevaban en brazos. Mensaje de que la Tierra no debía ser subestimado. La flota Vanguard surcó el espacio. Sus naves camufladas abandonando el Elixian. El sistema quedó muy atrás. Los motores zumbaban. En silencio, mientras la tripulación trabajaba al unísono para guiarlos a casa. En el corazón de la comandante Elara, al mando de la nave insignia, se puso de pie. Ojos fijos en las estrellas del exterior. Ventana. Había cumplido la misión. Solara estaba a salvo y la Tierra había enviado un mensaje al Elix. Pero Elara sabía él
La batalla aún no había terminado. Habría consecuencias del ataque, y ella no podía sacudirse la sensación de que el Ixans no olvidaría esto. Dentro, en la enfermería del barco, Salera yacía sobre una cama con cojines, rodeada de equipo médico. Equipo que zumbaba suavemente mientras trabajó para estabilizarla. La joven. El cuerpo de la niña había pasado por tanto días de dolorosos experimentos, duros, condiciones y manipulación mental. Pero, ahora era libre, y el alivio la invadió. Su rostro lo evidenciaba. Aar entró, su pasos silenciosos sobre el suelo metálico. Ella podía ver el cambio en Solara. El miedo se desvanecía lentamente, reemplazado por él. Un destello de esperanza que había sido extinguido en los oscuros pasillos de la planta de elixires. Ara se acercó en la cama, sonriendo dulcemente. Ahora estás a salvo, dijo suavemente, con la voz llena de calidez. Te vas a casa. Sara parpadeó mirando a Arara, aún sin estar segura de sí. Todo esto era real. Hogar, dijo ella. Susurró. Pensé que nunca lo vería. De nuevo la tierra. Ara asintió. Lo harás. Nos queda un largo camino por recorrer, pero te llevamos de vuelta con tu familia. Los ojos de Sura se llenaron de lágrimas, y por la primera vez desde su captura, ella se permitió sentir algo más. ¡Qué miedo! Iba a casa. Parecía casi demasiado bueno para ser verdad. A través de el teniente Cal vigilaba desde el centro de mando la escena desde la distancia. Su expresión seria había formado parte de el equipo que rescató a Solara. Y aunque se alegró de ver al niño sano y salvo, sabían que sus acciones no tendrían éxito. Inadvertidos, los Elixions no eran una raza. Para ser subestimados, lo harían. Tomar represalias, y cuando lo hicieron, la vanguardia tendría que estar preparada. El Ara. Cal habló, con la voz llena de preocupación. Hemos recibido nuevas. Inteligencia. Los Elixions son movilizando su flota. No son solo. Voy a dejarlo pasar. Yara se volvió hacia. Enfréntalo. Su expresión se endureció. Ella lo había previsto. Las elixires sabían. Sufrieron un revés, pero eran demasiado orgullosos. Y demasiado poderosa para retroceder sin un lucha. La tierra había dejado clara su postura, pero también se había pintado una diana en la espalda. Vendrán a por nosotros, dijo Cal. Continuó, y no podremos escondernos. Para siempre. Su flota es más rápida que la nuestra. Ya lo anticipaban, y ya lo son. Ajustando su estrategia. El Ara cruzó sus brazos, su mente a 1000 por hora. La flota había ya han sufrido daños en sus ataque inicial, y sus recursos fueron limitadas. Las fuerzas de la Tierra eran fuertes, pero los Elixans los superaban en número. Quienes tenían la ventaja en tecnología y potencia de fuego. Tendremos que ser más inteligentes, dijo Ela con voz cortante. Necesitamos vencerlos con inteligencia, no solo vencerlos en combate. Ella regresó al puesto de mando. Su mirada se enfocó. Tenía que haber una manera para cambiar las tornas. Los elixianos podrían. Tenían los números, pero la humanidad tenía algo que ellos no tenían. Determinación. Los elixianos habían subestimado la Tierra. Resolución, y ese fue un error. Pronto se arrepentiría. Aracal volvió a hablar. Esta vez con más cuidado. Necesitamos establecer contacto con los líderes de la Tierra. Necesitan saber qué está pasando. Ara asintió, su mente ya procesándola. Próximos pasos. El liderazgo en la Tierra. Era necesario informar, pero había. Aquí hay mucho más en juego que solo lo militar. Estrategia. Esta fue una batalla por la futuro del lugar de la humanidad en él. Galaxia. Si no pudieran defender ellos mismos ahora, el Elix podría llegar a
Consideran la Tierra como un eslabón débil, un blanco fácil. Para su futura explotación. Nos pondremos en contacto con la Tierra, dijo Ela. Con firmeza. Pero debemos estar preparados para lo que venga después. El resto de la tripulación ya había comenzado a prepararse para él. Posibilidad de un contraataque elixiano. Los ingenieros trabajaron en las reparaciones mientras los oficiales tácticos revisaron las estrategias para su próximo movimiento. El ambiente en el barco era tenso, pero reinaba la calma. Confianza en el aire. El Vanguard tenía. Se enfrentaron a probabilidades imposibles antes, y ellos los enfrentaría de nuevo. Mientras tanto, en el distante planeta de Elixia, Comandante Sis caminaba de un lado a otro furioso en su centro de mando. El orgullo había quedado destrozado por lo repentino. Aparición de la flota terrestre. Los elixianos nunca habían esperado que la humanidad atacaron con tanta decisión, y ahora tenían para afrontar las consecuencias. Lo haremos. No dejes que esto quede así, gruñó Sis. Preparen la flota. Recuperaremos lo que es nuestra. Sis sabía que la batalla con la Tierra acababa de empezar. Él lo subestimó, pero él no lo haría. Volver a cometer ese error. Los Elixians se reagruparían y encontrarían una solución para contraatacar. Y cuando lo hicieron, Vanguard estaría listo. De vuelta en él. Naves de vanguardia, el Ara continuó trabajando con su equipo, preparándose para él. Desafíos por delante. La misión había sido fue un éxito, pero la guerra distaba mucho de haber terminado. Las apuestas habían aumentado, y la humanidad había llamado la atención de un poderoso enemigo. Pero una cosa era segura. Tierra había demostrado que no se derrumbaría sin luchar. Mientras la flota se movía más adentro del espacio, el Ara no pudo ayudar. Pero sienten un creciente orgullo. La humanidad había tomado posición. Y ahora, la galaxia tendría que lidiar con la fuerza de una especie que se negó a ser roto. La flota Vanguard había viajado lejos de Elixia. Sus naves camufladas ahora, atravesando las estrellas en su camino. De vuelta a la Tierra. La comandante Elara estaba en el timón del buque insignia, mirando fijamente el mapa digital que mostraba su actual ubicación en el espacio profundo. La misión el rescate de Solar había sido un éxito, pero la amenaza de Elixian estaba lejos de haber terminado. La realidad de la situación era pesada en su mente. La Tierra había dejado su huella en la galaxia, pero ahora tendría que prepararse para lo inevitable. Comandante Teniente, Cal dijo, acercándose a ella. Acabo de recibir un mensaje de la Tierra. Centro de mando. Están listos para ayudar, pero necesitan nuestro informe de situación. El Ara asintió, su expresión endureciéndose mientras ella se giró para mirarlo. Consigue el canal de comunicación abierto. Necesitamos compartir lo que hemos aprendido. La Tierra. El liderazgo necesita comprender gravedad de la situación. Cal rápidamente. Trasladado a la estación de comunicaciones. Pulsando unos pocos botones para establecer el enlace con la Tierra. Unos instantes después, una voz severa resonó a través del altavoz. Comandante Elara, aquí Comando Tierra. ¿Cuál es el estado de la misión? Ara. Respiró hondo antes de responder. Su voz era firme. La misión era. Lo logramos. Hemos rescatado a Solara y ella está a salvo a bordo del Vanguard. Sin embargo, también hemos confirmado que el elixir. La flota se está movilizando. Se están preparando para tomar represalias. Hubo una pausa en el otro extremo del canal de comunicación, seguido de un murmullo bajo de voces como el comando de la Tierra procesó información. Hemos estado esperando esto, dijo la voz al otro lado de la línea. Tras un instante, prepárense para
Refuerzos. Estamos enviando apoyo. Pero tendrás que mantenerte firme durante. Ahora. Las elixires son poderosas, pero han subestimado a la humanidad. Sentí una oleada de orgullo al oír esas palabras. Ella sabía que las fuerzas de la Tierra estaban preparadas. Pero ella también sabía que esto sería su mayor desafío hasta el momento. Los elixianos eran un vasto y poderoso imperio. Y tenían recursos que la Tierra tenía. Nunca antes se había encontrado con algo así. Pero la Tierra tenía algo que los elixianos no hicieron. Resiliencia. Fue precisamente ese espíritu el que los había traído hasta aquí. Mantendremos nuestro terreno, dijo Ela con firmeza. Pero necesitamos. Hay que actuar rápido. No podemos esperar al elixir. Para dar el primer paso, necesitamos tomar la lucha hacia ellos. En el puente del barco, la tripulación trabajó rápidamente para prepararse para la batalla que se avecinaba. Los ingenieros hicieron reparaciones finales de las armas del barco y escudos, mientras que los oficiales tácticos analizaron todos los escenarios posibles. Sabía que una confrontación frontal con el elixir sería peligroso, pero ellos también sabía que la flota Vanguard tenía el factor sorpresa a su favor. ¿Cómo? La flota continuó su viaje hacia tierra. El Ara reunió a sus mayores oficiales en la sala de reuniones. Había más en juego que nunca, y ellos teníamos que estar preparados para cualquier cosa. Estamos frente a una fuerza enemiga mucho mayor. Ara comenzó, con voz firme mientras hablaba. El grupo. Pero ya lo hemos demostrado. Que podemos superarlos en ingenio. Los Elixians creen que son invencibles. Es nuestra. El trabajo consiste en demostrar que están equivocados. Los oficiales asintieron con la cabeza, con expresiones serias pero resueltos. Se habían entrenado para esto. Llegó el momento, y ahora era el momento de poner sus. Pondremos a prueba nuestras habilidades. Usaremos nuestra velocidad y la agilidad para mantenerse un paso por delante. Cal dijo, con los ojos brillantes de determinación. Atacaremos donde ellos. Lo que menos esperábamos. Aar sonrió al equipo. Exactamente. Y lo más importante, lo haremos. Luchar juntos. La fuerza de esto. La flota reside en nuestra unidad. No lo haremos. Retroceder. Justo cuando el equipo estaba finalizando sus estrategias, las alarmas. Resonó por todo el barco. Los sensores habían captó una señal inesperada. Una fuerza que se dirige directamente hacia ellos. Era la flota elixiana, y ellos eran. Se acerca rápidamente. Se nos ha acabado el tiempo. Aara dijo, con voz tranquila pero llena de emoción. Con urgencia. Prepárense para la batalla. La flota Vanguard entró en alerta máxima. Barcos posicionándose para el próximo enfrentamiento. La mente de Aar daba vueltas mientras consideraba sus opciones. La flota elixiana era mucho más grandes. Pero tenían una cosa en común. Los elixires no. Libertad. La humanidad era luchando por su derecho a existir en sus propios términos. Sonaron los primeros disparos. A través del vasto vacío del espacio como las dos flotas chocaron. La vanguardia. Barcos más pequeños y ágiles se movían con rapidez alrededor. Los enormes buques Elixian, usando sus velocidad superior para evitar la directa confrontación. Dispararon tiros precisos, apuntando al punto débil de la nave Elixian. Puntos, escudos, motores y armas. Sistemas. Ara observaba desde el mando centro, sus ojos recorriendo el campo de batalla. Su tripulación estaba ejecutando su plan a la perfección. La vanguardia era resistiendo frente al más grande enemigo, obligando a los elixianos a reaccionar. En lugar de dictar el ritmo de batalla, el comandante Kel gritó desde su puesto. La nave insignia de Elixian es
posicionándonos para entrar en acción. Si nosotros no lo quites, se lo llevarán. Control total de la batalla. Ars. Su mente funcionó rápidamente. El elixir. Su buque insignia era su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. Sí, podrían destruirlo. El resto de la flota se desorganizaría. Estamos. Al ir tras el buque insignia, dijo Ara. Su voz decisiva. Coordina el ataque. Este es nuestro momento. La flota Vanguard centró su potencia de fuego en el buque insignia. Sus armas cortando el vacío del espacio con precisión. No fue fácil. Las naves elixianas eran formidables, y los escudos eran prácticamente impenetrables. Pero las tácticas de la vanguardia los fueron desgastando. Con cada disparo, las defensas del buque insignia. Debilitado. Después de lo que pareció la eternidad, el escudo de la nave insignia colapsó, y el final de la vanguardia. El ataque alcanzó su núcleo. El enorme barco se estremeció y explotó, un destello de luz iluminando el espacio circundante. La flota elixiana vaciló. Aar contuvo el aliento mientras ella observó cómo se desarrollaba la destrucción. La flota elixiana estaba ahora en desorden. El buque de mando se ha ido y sus fuerzas han desaparecido. Dispersos. La batalla se ganó. ¿Pero cómo? Las naves de la vanguardia se reagruparon. Aara lo sabía. Esto fue solo el comienzo. Los elixianos reconstruirían y ellos regresar. Pero la Tierra les había mostrado algo vital. La humanidad nunca sería un blanco fácil. Lucharían, defenderían, y siempre se levantarían. De nuevo, cuando la flota Vanguard regresó en la Tierra, la moral de las tripulaciones era alta. Se había enfrentado a probabilidades abrumadoras y salió victoriosa. Pero el Ara sabía que la guerra distaba mucho de haber terminado. Habían hecho su marca. Y ahora la galaxia recuerda que la humanidad no debía ser subestimado. La Tierra había enviado su mensaje y no sería olvidado.